Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. De este lado, la pastora Noelia Rodríguez de la iglesia Casa del Rey. Y como siempre, agradeciendo a nuestro Señor de señores y Rey de reyes, que nos da el privilegio de nosotros poder predicar su palabra, de nosotros poder traer un mensaje edificante. Así que quiero bendecir de una manera muy especial a ti que me estás escuchando, a ti que quizás estás ahí esperando una palabra de parte de nuestro Señor. Quiero que tú la recibas en tu corazón, que permitas que sea una semilla que cae en una tierra fértil en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada uno de los que se conectan en Instagram. Dios les bendiga en gran manera a los hijos de la casa que se están conectando en este momento. Les bendigo con la bendición del eterno Dios. Recuerda que si no tienes un lugar donde congregarte, nosotros estamos dispuestos a recibirte como el cuerpo de Cristo. Estamos ubicados en la avenida Winston Churchill, en Plaza Las Américas 1, local 11B, en el segundo piso. Tenemos servicios los jueves a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, sábados a las 4 de la tarde, que son nuestros servicios juvenil. Así que no dudes en visitarnos, no dudes en buscar del Señor. Hay un lugar diseñado para ti. Y aunque no sea Casa del Rey, existe un lugar en cualquier rincón del mundo esperando con las puertas abiertas para que tú entres y puedas permanecer a la familia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que a todas las personas que nos sintonizan en cualquier rincón de este país y en cualquier parte del mundo, también les bendigo con la bendición del eterno Dios. Hoy, como siempre, contentísima de yo compartir con todos ustedes, contentísima de que el sábado pasado no estaba de viaje, mi hija estaba acá. Con una muy buena entrevista, ¿verdad? Que realizó a un salmista, Otoniel, y realmente fue un programa poderoso. No sé si ya lo subieron a YouTube. Está en YouTube. Así que si quieres recibir una palabra de los consejos y las experiencias que Otoniel en su juventud como salmista ha tenido en Dios y en el Evangelio, entonces me gustaría que tú vayas a YouTube y puedas disfrutar de esta entrevista maravillosa. Pero también quiero recordarles a todas las personas que nos sintonizan que vayan a YouTube y activen la campanita, así que síganos también a través de las diferentes redes sociales o plataformas. Estamos en Instagram, en Hablemos de Dios, y en Facebook también, como también aparte de Hablemos de Dios, estamos también en Iglesia Casa del Rey y Noelia Rodríguez. Recibe una palabra de parte de nuestro Señor. ¿Y qué el Señor tiene para ti o para cada uno de ustedes en este día? ¿Por qué huyes de Dios? ¿Sabes que existen condiciones en el ser humano y de hecho en muchos creyentes que lo lleva a huir de Dios, algunos conscientemente y otros inconscientemente? Hay personas que temen de que quizás familiares, amigos, personas que son de bien para su vida se alejen de ellos a raíz de obedecer a Dios o de buscar a Dios o de congregarse. Y existen otras personas marcadas con una palabra profética, con una asignación determinada de parte de nuestro Señor, que entonces huyen de dicha asignación, de dicho compromiso. Y puede suceder en muchísimas personas. Esto no se refiere necesariamente a pecado, sino a desobediencia, que cuando persiste se puede convertir en pecado y en otras cosas. Pero realmente hay personas que por temor al que dirán,
por temor quizás a padecer cosas en el evangelio, porque también puede ser que hayan visto el testimonio de hombres y mujeres que han sufrido, que han sido vituperados, que han sido engañados, que han sido decepcionados, y quizás ellos no quieren pasar por lo que otras personas, ¿verdad?, han tenido que padecer. Pero déjame decirte que nosotros no fuimos diseñados para sufrir lo que otro sufrió. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito, con un destino profético distinto. Y yo quiero que hoy tú desarraigues el miedo de tu vida y comiences a hacer aquellas cosas que el Señor te ha ordenado. Hay personas que no van a entender lo que Dios ha tratado contigo. Y cuando nos vamos a la vida de José, nos damos cuenta que los hermanos de José no entendieron el sueño que el Señor le había entregado. Y por eso se levantaron en su contra. Las personas predican mucho sobre la vida de José y la vida de sus hermanos y hablan de envidia, pero también hay una falta de entendimiento. El que no está conectado de la fuente, el que no tiene la revelación, escucha bien, correcta, entonces, o no la interpreta de la manera correcta, puede ser que se levante en tu contra, aún sin quererlo. Y yo no te quiero hablar de personas malas. No todas las personas que cometen errores es porque quizás hayan sido desechadas por Dios o porque sean personas que tienen maldad. Cuando sí el corazón de una persona se vuelve a la maldad, cuando es constante en lo malo que está haciendo y no tiene arrepentimiento. Pero existen muchísimas personas que a diario cometen errores y vienen humillados delante de la presencia del Señor, pidiéndole perdón al Padre, clamando por la salvación de su alma. Entonces el Señor inclina su oído y trae el perdón, y la misericordia de Dios es extendida sobre esa persona. Pero lamentablemente dentro de la misma iglesia y entre muchos creyentes vemos personas que constantemente pecan, que constantemente huyen de Dios, que constantemente le fallan a Dios, y no obstante a esto le hacen daño a los demás y ellos no se arrepienten. Realmente no les duele lo que otros están sufriendo a causa de su propio mal que han provocado. Hay personas que se convierten en el verdugo de otros. Y yo vengo a hablarle a esas personas que son víctimas del corazón endurecido de alguien, que son víctimas del corazón ennegrecido de alguien. Yo vengo a hablarle a esas personas que hoy están en el piso a causa de haber sido perseguido por aquellas personas que le duele ver lo que Dios está haciendo con ellos y que no toleran ni soportan ver hacia dónde Dios te va a llevar. Yo quiero que hoy tú te levantes. Yo quiero que hoy tú le digas a la enfermedad: hasta hoy tú no tienes autoridad en mi vida. Yo le he creído al Dios Rafa, al médico por excelencia, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que liberta, el Dios que no se olvida de las promesas que ha escrito en la eternidad con su puño y letra. Yo quiero que hoy tú le hables al dolor. Yo quiero que tú le hables hoy a tu necesidad. Yo quiero que hoy tú te levantes en el nombre de Jesús y saques la mejor ropa que tengas en el closet, tu mejor zapato. Ve y arréglate tu cabellera. A ti, hombre que me estás escuchando, ve y córtate el pelo. Ve y ponte un traje y corbata. Vístete de embajador. Mujer, tú que me estás escuchando, vístete de doncella, vístete de reina, así como lo hizo Esther. Prepárate. Hoy camina como una persona que ya recibió. Recuerda que en la antigüedad se llevaba al templo, se llevaba delante de la presencia del Señor ofrendas, holocaustos, en honor a lo que ya ellos habían declarado que habían recibido. Dios te ha hecho grandes promesas, y promesas que aún ni siquiera tú conoces. Aquellas que están escritas en el corazón de Dios, en la memoria del Padre. Y tú quizás no las has recibido en revelación,
pero sí se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y son aquellas promesas que cuando tú las recibes sin conocerla, te sorprenden. Son aquellas promesas que de repente llegan como sorpresas y regalo de Dios. Levántate, levántate del lugar donde estás y dile a lo que te está oprimiendo, ya no más. Yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios, marcado por propósito. Y yo le hablo hoy en el nombre de Jesús a todo lo que ha estado atacando mi vida para paralizar el sueño de Dios para mí y para mi generación. En el nombre de Jesús, levántate, te dice el Señor, y resplandece bajo la luz del eterno Dios. Nunca el diablo ha hecho tanto. Hey, mi alma te adora. Nunca las tinieblas han hecho tanto. Por más que el enemigo te ataque, si tú eres, escucha bien, el que está obedeciendo a Dios y haciendo las cosas a la manera de Él, entonces saldrás victoriosa. Saldrás victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Deja que te ataquen, mantente en silencio. Deja que te envíen, mantente en silencio. Deja que conspiren en tu contra, mantente en silencio, porque verás la gloria postrera, aquella que es mayor que la primera. En el nombre poderoso de Jesús, un día celebrarás, escucha bien, un día te darás cuenta que por todo lo que tú pasaste era necesario. Era necesario, porque Dios le va a callar la boca a tus enemigos, pero le dejará los ojos bien abiertos para que vean cómo Dios celebra su victoria a través de ti aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. No morirás, no morirás. Tus años fueron alargados aquí en la tierra, así que yo hoy profetizo sobre tu vida lo mismo que el Señor le dijo al profeta en medio de su persecución. Come y bebe, que largo camino te resta. Come y bebe, que largo camino te resta. Vuelvo y te lo repito, come y bebe, que largo camino te resta. Tú sabes lo que el Señor le estaba diciendo al profeta. Celebra. Prepara banquete. Hoy saca tu vajilla. Hoy, escucha bien, saca las mejores copas, los mejores vasos, los mejores platos. Saca la cubertería y celebra. No importa si lo que hoy tú tienes en tu casa para comer es arroz con huevo. Ponlo bonito, óyeme bien, ponlo en la mesa y míralo como si fuera el mejor banquete que tú pudieras haber degustado en el día de hoy. Óyeme, levántate de donde estás, que el diablo no podrá con aquello que Dios marcó con propósito eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces te decía, ¿por qué huyes de Dios? Hay muchas personas que están siendo perseguidas por el enemigo y su mente es bombardeada a diario. No hay una cosa que el enemigo ataque más que la mente. Es el campo de batalla donde el enemigo constantemente está enviando dardos y que quizás en algún momento, quizás porque personas se fueron de tu lado, quizás porque no recibiste lo que estabas esperando, el enemigo te va a decir no sirves. El enemigo te va a decir no eres capaz. El enemigo te va a decir es que no tienes gracia, mírame el favor. ¿Sabes qué? El enemigo ataca a aquellos que portan linaje. El enemigo ataca a aquellos a los cuales les recuerda a Dios. Cada vez que tú hablas, tú le recuerdas a Dios, a Satanás. Cada vez que tú actúas y haces el bien, en medio de lo malo que te están haciendo, tú procuras hacer el bien. Entonces el enemigo se levanta en tu contra porque tú le acuerdas a Dios. ¿Cuántas cosas no hizo el enemigo para destruir el pueblo de Dios? Pero cuando tú te vas a la vida de Jesús, te das cuenta que aún él siendo probado, Jesús nunca le maldijo. Y esto es lo que al enemigo le duele. Esto es lo que el enemigo no soporta de ti. Que aunque él te maldiga, tú le bendices. Eso es lo que tus opresores no soportan de ti. No le llores al diablo. No le enseñes tu refajo al diablo. Llora en el silencio de Dios. Llora en el escondite de Dios. Llora en la presencia de Dios. Pero no delante de aquellos
que son tus opresores, en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar un poquito de la vida de Jonás. Bendigo a cada una de las personas que se están conectando en este momento. Corre y avísale a alguien para que escuche esta palabra. Bendigo la vida de los hijos de la casa. Quiero enviarle un saludo muy especial, que eso es una fan número 1 y no puedo dejar de saludarla, que aunque no la conozco personalmente, pero sé que es alguien que está ahí al pendiente de este espacio todos los sábados, y es la madre de Omar. Así que un abrazo para ella. La bendigo con la bendición del eterno Dios en el nombre de Jesús, y a los hijos de la casa que están ahí conectados y a toda esa gente hermosa que nos sigue. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás escuchó claramente las instrucciones de Dios. Recuerda que Jonás era un profeta y a Jonás se le había asignado una palabra, se le había entregado una palabra para que para que fuera y la llevara al pueblo de Nínive. ¿Qué pasa? Jonás se negó. Jonás se resistió a ir a Nínive a entregar esta palabra. Y dice que salió huyendo a Tarsis. Se dice de hecho que Tarsis es un lugar en España. Eso es lo que se dice según estudios. Pero este no es el punto. Es que Jonás quería hacer justicia, quería que Dios hiciera justicia en el pueblo de Nínive, porque era un pueblo de corazón duro, era un pueblo malo, era un pueblo pecador. Entonces, cuando Dios envía a Jonás, al profeta Jonás, y le dice: mira, vete, dile al pueblo de Nínive y al emperador, al gobernador, al rey, al que gobernaba, que se vistan de cilicio y se arrepientan, para que el mal no venga sobre ellos. Pero ¿qué sucede? Jonás se negó, porque era un pueblo malo. Pero nosotros no estamos aquí en la tierra para ser juez, porque el único que sabe lo que va a suceder con cada quien es Dios. Y el único que tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera hacer con quien sea es Dios, porque Él es el creador de cada alma que habita en la tierra. Y cuando nosotros interrumpimos el juicio de Dios, el proceso de Dios, entonces estamos negándonos a su autoridad. Y esto es muy delicado. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha ordenado y dejar que lo demás lo haga Él, que Él se encargue. Ay, Señor, pero ¿y cómo es que tal persona está siendo bendecida, siendo tan mala? Esa bendición no viene de Dios. Lo que permanece son las añadiduras que el Señor entrega. Y el que es malo y desobedece a Dios nunca recibirá dichas añadiduras, porque en Dios hay un orden. Y Dios es justo. Dios es justo. Ahora bien, ¿qué pasa con Jonás? Jonás se niega a ir a Nínive y entregar la palabra que el Señor le había improntado. ¿Qué le pasa a Jonás? ¿Se creyó Jonás Dios en ese momento? ¿Creyó Jonás que verdaderamente él podía decirle a Dios: no, juzga a ese pueblo, no le adviertas, trae juicio sobre ellos? Recuerda que el Señor no estaba enviando a cualquier persona a hablarle a Nínive. El Señor estaba enviando un profeta, estaba enviando un siervo, un varón de Dios. Estaba enviando una persona creyente, una persona que conocía a Dios, que vivía en el secreto de Dios. Cuando Dios va a advertir un pueblo, no va a enviar a cualquiera, porque existen personas que se le va a revelar la palabra y no la van a entender si no tienen el conocimiento ni la intimidad apropiada para escuchar lo que Dios le quiere decir. Hay una asignación que el Señor te ha entregado, pero tú la has abandonado. Tú has salido corriendo
Porque hay personas que porque no sirven en la iglesia piensan que son infuncionales y no es así. De alguna forma u otra, tú sirves en el reino de Dios aún sin ejercer un oficio X dentro de la grey, dentro del templo. Cuando tú das buen testimonio en tu trabajo, en tu familia y a donde quiera que tú vas, tú estás ejerciendo el ministerio de Dios, de Jesucristo aquí en la tierra. Porque eso era lo que hacía Jesús. Predicaba la palabra, llevaba la palabra. Y eso fue lo que continuó en sus discípulos, en los apóstoles. ¿Había milagros y prodigios? Claro que sí. Porque cuando tú predicas la palabra de Dios y cuando la gente sale del embotamiento a donde está, cuando la gente es libre a través de la palabra, entonces eso es un milagro. Hay personas que a veces no entienden el concepto milagro. Con el solo hecho de tú decirle a una persona, Dios te bendiga, Cristo te ama, y sembrar esa semilla en el corazón de alguien es un milagro. Se produce un milagro porque esa semilla un día va a florecer, un día va a comenzar a germinar, a echar sus raíces y se convertirá en un gran árbol que dará buenos frutos en Dios. Y Dios te ha entregado una gran asignación. ¿Y sabes cuál es? Servirle a Él. ¿Cuántas personas se van de la iglesia? Ay, porque es que el hermano Juan está dando mal testimonio y te vas de la iglesia. Es que tu compromiso no es con Juan. Tu compromiso es con Dios. ¿Cuántas personas se quedan 20 años en una congregación donde saben que su pastor está en pecado? Donde saben que su pastor es un manipulador. Donde saben que su pastor es un adúltero. Donde saben que su pastor verdaderamente está haciendo cosas que está dañando la misma grey. Y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios muchas veces. Porque le tienen miedo a la palabra que muchos por ahí dicen. Si te vas de la iglesia te va a ir muy mal. No. Sal corriendo de Nínive. Sal corriendo de Lodebar y vete a Jerusalén. Vete al lugar donde fluye leche y miel. Vete al lugar que el Señor marcó para que tú seas salvo. Hay que tener mucho cuidado. Dios te entregó una palabra. Dios te entregó una promesa. Dios te ha dado una asignación. Y se va a manifestar en un lugar en específico porque quien lo va a activar es Dios a través de un profeta específico. Pero tú tienes que discernir. Y te voy a decir algo, es cierto que existen muchas personas dentro de la congregación que quizás no sean lo que reciben a los miembros en la iglesia, quizás no sean lo que trabajan en sonido, quizás no sean adoradores, quizás no sean levitas, quizás no sean evangelistas. Pero el solo hecho de tú serle fiel a Dios, de tú honrar la casa del Padre, de tú dar buen testimonio donde quiera que tú vayas, óyeme, estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Escuché a alguien por ahí diciendo, no, porque realmente nadie perderá la salvación, porque la salvación es por gracia y no por obras. Claro que sí. La salvación es por gracia y no por obra. Hasta ahí está bien. Donde yo no corroboro es donde las personas malinterpretan esta parte de la palabra. Porque si tú no obedeces a Dios, dice las mismas escrituras, que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad se refiere a obedecer, a hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, la gracia se provoca a través de tu obediencia. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Nínive. Jonás sale huyendo, no quiere obedecer a Dios. Estamos hablando de un varón de Dios.
Estamos hablando de un profeta de Dios. Y lo que Jonás no sabía, que al subirse en esa barca, Dios ya había preparado un pez que lo iba a recibir en su estómago, para que él pudiera arrepentirse e ir al lugar a donde Dios le había enviado. Y cuando Jonás pasa por esta breve tribulación, porque fue un proceso lo que Jonás pasó, imagínate, dentro de un pez, donde tú no sabes si vas a salir, donde tú no sabes lo que va a suceder, realmente es un proceso. Yo me imagino que Jonás tuvo miedo. Yo me imagino que Jonás sintió la muerte. Un lugar oscuro, lleno de un sinnúmero de cosas. Imagínate todo lo que come un pez. Pero el Señor estaba con él. Y tenía que permitir el proceso para que obedeciera. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando hoy, que el proceso que tú estás viviendo hoy puede ser porque tú no hayas obedecido al Señor. Y el mismo proceso te llevará a hacer las cosas a la manera de Dios, no a tu manera, a tu forma. Entonces, Jonás sale del estómago del pez y va a Nínive y cumple con su asignación. Y dice que este pueblo se humilló. Dice que este pueblo rasgó su vestidura, se envolvió en ceniza, se vistió de cilicio. Dice que hasta los animales ayunaron. Y el mal que iba a venir sobre ellos se apartó. El Señor lo detuvo, le dio una orden. Y eso sucede contigo. Cuando tú obedeces a Dios y deja de cometer pecados, el Señor le dará una orden a la enfermedad, le dará una orden a tu escasez, le dará una orden a tu dolor, le dará una orden a tu confusión, le dará una orden a tu soledad, le dará una orden a todo lo que no te permite ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Así que yo quiero que hoy tú te vistas de cilicio. Yo quiero que hoy, en el nombre de Jesús, tú te envuelvas en las cenizas del Espíritu Santo y le digas al Señor: Padre, perdóname. Porque si hoy tú me entregaste esta palabra, es porque también tú me estás dando la oportunidad de redención. Dios te quiere perdonar y quiere derramar su gracia y su misericordia sobre tu vida. Pero tienes que hacer lo que Él te ha mandado hacer. ¿Qué te detiene? No tengas miedo. Si Dios está contigo, nadie contra ti. Si Él te mandó, te va a respaldar. Nadie está, escucha bien, nadie está tan expuesto a las cosas malas que suceden en esta tierra y haciendo las cosas bien dentro de lo que Dios ha establecido por su palabra, que no será cuidado por Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios grande, poderoso. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. ¿Por qué huyes de tu asignación? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué ya no le sirves al Señor? Porque moverte de un lugar, pero continuar congregándote como manda la palabra, está bien. Pero cuando te vas de un lugar y ya nunca más te quieres congregar, entonces ahí es que el problema comienza a crecer. Dios te está entregando una palabra para que tú la medites. Te has ido
el camino correcto. Tú eres importante en el reino. Dios te marcó con una asignación importante aquí en la tierra. No sigas huyendo de Dios. No sigas huyendo de Dios. Ven, te dice el Señor, y cumple con aquello que yo te he asignado. No dejes de orar. Yo siempre le digo a la congregación que en esos momentos débiles, difíciles, donde ya no puedes más, solo pon una alabanza y dile al Señor: heme aquí. Estoy aquí, Señor, sin fuerzas. Estoy aquí en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la sequía, en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea. Solo quiero estar en silencio y que tú me abraces. Quédate en silencio. No siempre es necesario hablar en la presencia. Dios está contigo y no te dejará. En el nombre de Jesús. Lamentablemente el tiempo se hace corto y hemos llegado al final por el día de hoy. Pero quiero motivarte a que sigas buscando del Señor. Quiero motivarte a que busques aquel principio que el Señor un día puso en ti. Vuelve a ese primer amor. Abraza esa promesa y comienza a hacer aquello que el Señor te ha asignado. El tiempo se acorta. Cristo está a la puerta. Y aquellos que le hemos creído y le hemos servido, recibiremos una gran victoria en el nombre de Jesús. Nada, soy la pastora Noelia Rodríguez de la Iglesia Casa del Rey. Bendigo tu vida una vez más con la bendición del eterno Dios. El próximo sábado estaremos acá con un programa también poderoso, igual que este, en el nombre de Jesús. Les amo en el amor de Cristo. Hasta la próxima. Bye bye.